Continuando con el aspecto de la evaluación, tenemos posturas epistemológicas frente a la evaluación. Aquí entonces nosotros sabemos claramente, ¿verdad?, que vamos a encontrar un carácter distinto de la evaluación según las personas puedan concebirlo. En este caso, habla sobre tres posturas. Habla sobre la evaluación como tecnología, la evaluación como una práctica cultural y la evaluación como una práctica sociopolítica, dentro de la cual nosotros en el aspecto de evaluación educativa abarca estos tres. Tenemos inmersa la tecnología, tenemos inmerso el aspecto pluricultural en nuestro país, así es como se llama su currículum como tal, ¿verdad? Es en relación a la multiculturalidad y también tiene inmerso, ¿verdad?, lo que es la práctica social y política de nuestro país, establecido en un currículum base, establecido en un lineamiento específico de lo que nosotros tenemos como un estándar establecido para la sociedad en cuanto a la educación. Entonces, sobre ello es que vamos a trabajar el día de hoy y nos dice, aunque desde un punto de vista teórico epistemológico existen una clara distinción entre ellas. Cada una va a tener un punto de vista, va a sustentar una teoría, va a contextualizar cada aspecto según el punto que establece dentro del contexto de la escuela. En este caso no vamos a salirnos de ese como tal, ¿verdad? El fin primordial es que la educación la recibimos nosotros como primera instancia en casa y luego como una segunda, ¿verdad? En el hogar, perdón, en la escuela. Entonces, desde este punto nosotros encontramos que esta configuración de estas tres posturas vienen interrelacionarse. Esto significa que todas tengan el mismo valor, un mismo reconocimiento, una misma interacción, una misma significación dentro del proceso. Tenemos entonces acá que la tecnología se impone ante las otras posturas. No es tanto una imposición, sino esta sí va a ir cambiando constantemente. Conforme nosotros vayamos avanzando y vamos evolucionando, estos son los cambios que van a surgir, mientras que las otras dos pues son un poquito más estables, más estáticas, porque no podemos cambiar, ¿verdad? Algunos aspectos culturales. Vamos a ir agregando, sí, posiblemente, pero cambiarlos no. En cambio, dentro de la tecnología, la renovación hace que algunas cosas queden obsoletas. Nosotros lo podemos ver, ¿verdad? Como en su momento el primer aparato telefónico era grandísimo, ¿verdad? Y tenía una antena enorme y ya parecía un radio, ¿verdad? Que había que cargar. Mientras que hoy en día vemos dispositivos que ya hasta en los teléfonos, ¿verdad? Podemos tener un celular. Entonces, desde ahí nosotros vamos viendo cómo en este aspecto tecnológico sí vamos a ir cambiando. Entonces acá tiene mayor relevancia o se impone la tecnología porque es algo que nos va a venir a nosotros a ayudar a salir anuentes a todos los aspectos en relación al conocimiento. Otro caso que podemos citar es Google. Google es una plataforma, es un sistema donde es visitado por millones y millones de personas. Y eso lo hacemos por segundo regularmente. O sea, no estamos hablando ni por horas, ¿verdad? O por días, que sería extenso, sino estamos hablando por segundo. ¿Cuántas personas buscan información en este buscador? Entonces, solo ahí vamos a ver nosotros por qué es que hablamos que se impone este aspecto tecnológico. Dentro de estas perspectivas, lo que se busca como tal es el desarrollo curricular y una práctica pedagógica estable con visión y misión en cuanto a los docentes. Recordemos, ¿verdad?, que el docente es el primer ente que tiene que estar preparado y tiene que tener el conocimiento para poderlo compartir, pero no solamente en un área, sino tenemos que cubrir todas. Y una de ellas es la tecnología para poderla introducir. Me parece, ¿verdad?, muy puntual este aspecto porque ustedes pues cuentan con la fortuna
de ser parte de la generación que maneja claramente la tecnología, mientras que nosotros, ¿verdad? Fuimos inmersos, por decirlo así, a este espacio. Nosotros fuimos los agregados a este espacio, mientras ustedes son los que manejan como tal estos espacios dentro de la tecnología y de los cuales pudimos observarlo en la práctica que ustedes realizaron. Ustedes buscaron videos, canciones, imágenes y fue muy sencillo y fácil, ¿verdad? Poderlo proyectar. No es lo mismo que estuviéramos anteriormente. Cuando nosotros comenzamos, ¿verdad? A realizar nuestra práctica, teníamos que elaborar todo nuestro material. Y a veces, ¿verdad? Hasta pagar ampliaciones por aquello de los dibujos grandes. Hoy en día no, hoy en día, ustedes solamente hacen un dibujo a mano alzada, posiblemente, utilicen un proyector, ¿verdad? Y ya están dibujando tan fácil y sencillo. Entonces, sobre ello es que nosotros vamos a ir de la mano con la tecnología. En este caso, entonces, la evaluación, como es algo relevante dentro del proceso de educación, dijimos en su momento que es algo que no se puede desligar, no hay un momento idóneo en decir, ah, bueno, solo al final o solo al inicio para conocer o solo un proceso formativo, si no es un proceso continuo, nosotros vamos a encontrar que cada uno de ellos lo presenta de distintas formas. Claro, claro está, cada uno manifiesta un objetivo principal en el cual, en este caso, es el docente quien va a ir marcando la línea, va a ir marcando, ¿verdad?, el avance que se tengan de los objetivos. En este caso nos habla este documento de lo más reciente, nos establece entre el siglo XX y XXI, es decir, ya estamos nosotros, ¿verdad?, hablando de las últimas décadas, no estamos hablando, de teorías antiguas, sino de la práctica, más actual en relación a la evaluación como una herramienta para poder determinar aquel avance que tienen nuestros estudiantes, aquel avance para ser certificado, que sí ha aprobado los cursos, que sí tiene o cumple con los conocimientos básicos necesarios para poder avanzar. Y desde esta perspectiva es como nosotros hemos visto la evaluación. La evaluación nos permite entonces valorar todos aquellos aspectos cognitivos, afectivos, habilidades, psicomotrices y que nosotros en su momento, pues hoy en día, ¿verdad? Hacemos uso, por ejemplo, en cuanto a la tecnología de test o cuestionarios ya virtuales. Ya no es necesario que usted tenga un lapicero a la mano, ya no es necesario que usted tenga un borrador a la mano, ya no, ¿verdad? O sea, ya nosotros estamos integrando ese aspecto tecnológico dentro de lo que es la tecnología, perdón, la evaluación. Y si seguimos con el aspecto cultural, nosotros vamos a entender que siempre, les decía, por ejemplo, la integración que se tiene es el idioma materno. Eh, Se ha podido observar, por ejemplo, que hoy en día es valorado, no solamente de forma diagnóstica, la presentación que tenga un docente que hable un idioma materno, sino la relevancia que tiene en poder ir ascendiendo de forma escalafonaria en nuestra cédula, ¿verdad? Como tal docente. Entonces, esto viene a resaltar ese aspecto cultural del cual nosotros estamos hablando. Mientras que el aspecto de políticas sociales, pues vienen a mejorar, ¿verdad? Establecidos en la búsqueda de la calidad de la educación. Esa es una de las políticas que se ha establecido en las últimas décadas, en donde todos los países en el mundo buscan esta calidad. Ya no hablamos una calidad en cuanto a cantidad, sino hablamos en relación a todo el avance educativo en cuanto a conocimiento que pueda establecerse. Y por eso es de que nosotros siempre, siempre ya tenemos grabado, ¿verdad? El aprendizaje significativo, la teoría del constructivismo, porque, o la teoría holística, ¿verdad? En el sentido de que podemos hablar nosotros de que de todo lo que pasa en nuestro entorno tenemos que conocerlo y buscarle una solución, posiblemente a una problemática o una solución de desarrollo.
para poder nosotros seguir avanzando dentro de esta política educativa que se pretende implementar. Es un poco extensa, es un poco ambigua. Si nosotros buscamos en este caso, ¿verdad? El término de calidad presenta que tenga todos los estándares en relación a lo que puede ser un producto, pero ya integrada nosotros en la educación, tendríamos que tener niños, desarrollar o crear o formar prácticamente niños superdotados para que realmente nosotros cumplamos con esa calidad. ¿Por qué situación? Porque nos viene una frasecita nuevamente que dice que la educación debe ser integral, es decir, que cubra todos los aspectos que un ser humano tiene. Y entonces vuelvo a repetir, ¿verdad? La parte afectiva, nosotros la motivamos, la incentivamos, tratamos de desarrollarlas, pero no podemos cubrirla de todo porque esa parte también corresponde a la familia. Dentro de estas teorías que nosotros podemos encontrar, tenemos que existen bases ideológicas, bases pedagógicas que pretenden que cada persona involucrada dentro del proceso, en este caso serían directores, padres de familia, docentes y toda la comunidad educativa, cuenten con una profesionalización para poder formar a los estudiantes de esta forma integral en la cual nosotros buscamos. Nosotros nos vamos a basar siempre a un currículum oficial, a un currículum establecido, del cual nosotros a veces realizamos, por ejemplo, adaptaciones, ¿verdad? De lo que se busca. Hoy en día, ustedes vuelvo a repetir, gozan con muchas ventajas. Más adelante ustedes van a darse cuenta que la educación tiene que ser inclusiva en todos los niveles. ¿A qué se refiere? Que aquellas personas no videntes, aquellas personas que no pueden hablar o no pueden oír, ¿verdad? Tienen que ser incluidas en un proceso normal, o sea, no tener una educación especial, sino incluidas en un proceso normal. Esto acarrea entonces a que tendríamos que nosotros conocer el lenguaje braille, el lenguaje a señas, de una forma perfeccionada. Porque entonces mientras yo doy mi clase, por ejemplo, así como en este momento, para los que pueden o tienen completos sus 5 sentidos y desarrollados, y, por ejemplo, que puedan hablar, que puedan ver, que puedan escuchar, ¿verdad? Y que puedan manipular, a diferencia de aquellas personas, por ejemplo, que son sordomudas. Entonces, ¿qué lenguaje voy a emplear? Definitivamente, ¿verdad? El lenguaje de señas. ¿Y qué lenguaje voy a emplear para las personas, verdad, que no son videntes? El lenguaje braille. Entonces, yo tendría que tener esa profesionalización para poder tener la integración o la inclusión en todos los niveles educativos para mis estudiantes. Y sobre esto es que habla este inicio de estos 3 puntos de vista. Aquí entonces, para comenzar, dice la evaluación, como tecnológica o dentro de la perspectiva de la tecnología. Entonces, acá nos dice que se entiende que esta evaluación es una medición. Al inicio se recuerdan que siempre las teorías nos arrojan o nos muestran que siempre se ha visto, ¿verdad? Bueno, si tiene 60, sí ganó, ¿verdad? Y si tiene 100, es buen estudiante. Entonces el número era el que a mí me determinaba. Hoy en día ya ha cambiado esa postura, ¿verdad? Nosotros conocemos claramente que no vamos a tener una medición valorativa, vamos a tener una medición cualitativa, es decir, cuánto conoce, cuánto maneja, cuánto ha aprendido o ha incrementado su conocimiento. No es tanto que me indique un número a mí, ese carácter, ¿verdad? De aprobación o no aprobación de contenidos o certificar, ¿verdad? Un grado como tal. Acá dice, los docentes se convierten en los medidores de conductas observables. Lamentablemente, eh, tenemos, ¿verdad? Que el ser humano a veces está condicionado siempre. Regularmente, si estamos en casa y nos dicen que vayamos a hacer algo, si no queremos, no lo hacemos y no pasa nada. Posiblemente haya un castigo, una sanción, pero no pasa nada porque igual mamá o papá después van a contentarse.
pero en relación a un trabajo, si a nosotros nos mandan a hacer algo y usted no lo hace, pues prácticamente va a ser despedido. Entonces ahí no hay un rechazo, ¿verdad? Ahí hay una obligación en cumplir y no hay aquello que le vayan a decir, ¿será que quiere hacerlo, desea hacerlo? Usted lo hace, porque si no sabe que va a tener una sanción. De esta misma forma es que se veía la evaluación, ¿verdad? Se veía como una represión, se veía como algo en donde al alumno, ¿verdad? Se le iba a valorar, pero no era tanto de en lo que sabía, sino se tomaba, ¿verdad? Como una numeración más. Un número, bueno, sí, de 10 ganaron 3, ¿verdad? Qué pilas el maestro, ¿verdad? Porque solo le pasaron los inteligentes. Y no es tanto así, la evaluación debe de cumplir una función formadora en donde me establece a mí los parámetros que debo de mejorar o debo reforzar en mis estudiantes. Y debe de ser una forma transformadora, no solamente para el estudiante, sino para el docente. Y es aquí donde nos habla, ¿verdad? Nosotros podemos integrar hoy en día muchas situaciones evaluativas a través de una pantalla. Por ejemplo, me parece que el programa de Paint permite, que el niño vaya a pintar, ¿verdad? Entonces, ahí ya usted está integrando tecnología, no necesariamente tiene que tener, un color en la mano, ¿verdad? Una hoja, un pincel, sino ya desde esta función tecnológica nosotros podemos ir focalizando estas situaciones. Entonces, acá, vuelve a repetirnos, es importante que tanto el niño o el estudiante como el docente tengan las habilidades dentro de la tecnología que le permitan desarrollarlas. Al inicio fue un poquito difícil para nosotros las personas que nos integramos a esta fase tecnológica, ¿verdad? Era un poquito chistoso y siempre lo comento porque cada docente pues ha atravesado alguna fase. Y la mía fue que lamentablemente, ¿verdad? Yo lo comento siempre. Cuando yo estudié en el básico, no existía todavía un laboratorio, una clase de computación. Empezaban los inicios, pero en realidad no estaba implementada dentro del currículum. Cuando yo me cambio del básico a carrera, se implementa. Y lamentablemente al instituto donde yo fui, todavía no lo tenían contemplado. Entonces yo me pasé mi carrera sin tener clases como tal, ¿verdad? De programación, de computación, de como ustedes quieran llamarlo, de tecnología hoy en día, ¿verdad? Entonces todo lo que yo he ido aprendiendo ha sido de una forma práctica, ¿verdad? Yo pregunto y me dicen, mire, se utiliza así, así, y es como yo he ido experimentando. Gracias a Dios hoy existen tutoriales, ¿verdad? De los cuales uno puede observar y empieza uno a poder aprender mucho. Vamos al punto de que antes no era tan accesible. Hoy en día cualquier institución, puede mostrarle, ¿verdad?, cómo utilizar los elementos básicos que comprende, ¿verdad?, la programación. Es decir, los paquetes de Office, ¿verdad? Ya creo que ya ni se llaman Office, sino, ya tienen otro nombre. Entonces, sobre ello es que nosotros vamos a ir conociendo. ¿Qué pasa? Aquí dice el autor Stingy plantea el analfabetismo evaluador que pasa en este espacio. ¿O por qué le vamos a llamar analfabetismo? Es como cuando nosotros llamamos también el analfabetismo, ¿verdad? Tecnológico, es decir, que ya está la tecnología inmersa, pero muchos desconocemos de ella. Y entonces somos analfabetas en este aspecto, ¿verdad? En la evaluación, porque no la vemos nosotros como un proceso de transformación y de cambio y de asesoramiento, sino solamente la vemos como una ponderación de aprobación. Y entonces él dice que nosotros debemos de cambiar estos aspectos, porque la evaluación para poderla desarrollar requiere tiempo y claro está, nosotros tenemos que volver a regresar a nuestra planificación, a nuestros contenidos y a nuestras competencias para poder establecer qué queremos evaluar. Plantear las dudas en cuanto a su validez y fiabilidad. Bueno, hoy en día, ¿verdad? Por ejemplo, está los formularios de Google, que ya nos permite, ¿verdad? Crear un formulario, enviamos el link y todo
tienen acceso a ese formulario. Tenemos una plataforma, podemos enviar un formulario igual, ¿verdad? En Word para que lo descarguen y lo llenen. Entonces hay muchos medios ya dentro de la tecnología, pero ¿qué validez y fiabilidad hay? Ahí es donde vamos a tener un poquito de cuidado, ¿verdad? A veces son difíciles de separar del proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto como que la separación no, sino el tiempo idóneo para poderlo establecer. A menudo no están bien descritos. Eso es importantísimo tomar en cuenta, porque si no describimos claramente qué buscamos o qué esperamos de que el alumno responda, pues a interpretación personal, cada estudiante va a dar una respuesta, ¿verdad? Si yo le escribo qué considera, tengo que darlo por válido lo que me vaya a responder, porque yo le estoy dejando a su consideración una respuesta. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cómo vamos a plantear el enunciado, la pregunta, el ítem, para poder esperar una respuesta confiable. Con frecuencia suponen que los profesores poseen las destrezas necesarias para llevarlos a cabo. Los métodos alternativos de evaluación en el aula suponen un terreno desconocido para la mayoría de los docentes, muchos de los cuales cuentan con muy poca formación. En este caso, ¿verdad? Si yo desconozco de herramientas, de métodos, de técnicas, pues siempre vamos a pasar a lo que siempre hemos observado. A mí me causa risa. Una vez me pidieron favor que revisara una evaluación y habían 6 series y las 6 series eran 10 preguntas de cada serie. Era lo mismo, o sea, solo había la separación. Primera serie, responda a las siguientes preguntas. Segunda serie, responda a las siguientes preguntas. Tercera serie, responda a las siguientes preguntas. Cuarta serie, responda a las siguientes preguntas. O sea, no tenía sentido que hubieran distintas series si era la misma dinámica. Se hacen series con el fin de que los ítems, los cuestionamientos, los enunciados varien. Y en este caso, entonces, ahí hay una técnica y un método específico de lo cual yo pretendo que desarrolle mi estudiante como tal. Entonces, ahí yo realmente yo ya estoy integrando técnicas o estrategias para saber cuánto mi estudiante ha asimilado los contenidos. Entonces, en este caso, necesitamos como docentes enriquecer estos aspectos que vengan a beneficiar. No podemos decir en su momento, ay, es que es muy poco tiempo, ¿verdad? Porque yo ya conozco los contenidos desde que voy a comenzar a trabajar. Claro está, tengo que prever tiempos porque a veces voy a integrar un poquito más porque el tiempo fue satisfactorio para mí. O posiblemente no voy a integrar unos últimos 2 contenidos porque no me dio o no me alcanzó, ¿verdad? El tiempo para poderlos desarrollar hasta ahí, pero que nosotros realmente desconozcamos de qué es lo que vamos a evaluar, eso es imposible. Por eso nosotros tenemos una planificación de la cual tenemos competencias, objetivos a desarrollar y esto nos permite a nosotros diseñar instrumentos válidos, confiables, satisfactorios que vengan a cumplir la expectativa para el cual fue diseñada. No simplemente voy a diseñar, les decía al inicio, ¿verdad? Mis instrumentos de evaluación. Ay, para ver cómo fastidio a mis estudiantes, ¿verdad? Les voy a preguntar hasta de lo que no se imaginan y así pierden. Definitivamente esa no sería un fin primordial. Vamos a desarrollar instrumentos que vengan a beneficiar la práctica que yo hice como docente. Porque entonces si yo no lo desarrollé claramente, no lo hice de una buena forma, quien está quedando mal no es mi estudiante, soy yo, porque entonces no di a entender o no di a comprender bien lo que era mi objetivo, mis contenidos, mis áreas, lo que yo quise compartir como tal. Y sobre eso vamos a trabajar esta semana, que es la primera perspectiva en cuanto a la tecnología como tal. ¿Ustedes me indican si hay alguna duda? No, señor. Muy bien. Entonces, por favor, en este momento vamos